Muy buenas tardes para todos. Soy Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAT International ONG. Esta es una organización que trabaja en el ámbito de las drogas sin ánimo de lucro. Tenemos presencia en más de 25 países. Hace 15 días estábamos en 20, ya en 2 semanas incrementamos 5 países más en Latinoamérica, incluyendo islas caribeñas. Contamos con una junta directiva, estamos legalmente constituidos y realizamos este tipo de capacitaciones a nivel internacional que son totalmente válidas. La Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones les da la bienvenida a todos ustedes, a las personas que en este momento se están conectando del Perú, alumnos del doctor Fran Díaz Márquez, que ya voy a hablar un poco de él. Tenemos para el 26 de julio y 27 de julio nuestro Congreso Internacional de Adicciones, Consumo de Drogas y todo lo que tiene que ver con este tema que estamos manejando. Toda la información la estamos manejando por las redes sociales y por nuestro correo electrónico institucional y nuestro número de WhatsApp. El día de hoy tengo el gusto y el placer de presentar al licenciado Fran Díaz Márquez de El Perú. Él es quizás de las personas que más saben sobre este tema en su país y a nivel latinoamericano para temas de prevención, investigación y tratamiento de adicciones. Él tiene prácticamente todos los estudios académicos realizados, maestría, especialización, doctorado en todo lo que tiene que ver con prevención, con investigación y tratamiento de adicciones. El doctor Fran Díaz también trabaja con temas de la ONU en su país, realizando algunos proyectos que me he podido dar cuenta, y también tiene muchísima experiencia, llamémoslo así, en temas relacionados con el consumo de sustancias, consumos problemáticos de sustancias. Doctor Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias, Julián, por la presentación y por la invitación también para poder estar con ustedes el día de hoy, como bien mencionabas tú, desde Trujillo, Perú, para poder compartir algunos conocimientos, ¿no?, en función al curso que está desarrollando el PRAT. Julián, quería hacerte una pregunta más o menos. ¿Esta es la primera clase? ¿En qué número de clase está el grupo? En este momento vamos en la tercera clase, doctor. El curso Ah, es la tercera corto. clase. Fueron 4 sábados durante el mes de junio. De igual manera vamos a realizar 3 cursos más después del Congreso para que estén Oh, pendientes también. bien, bien, bien. Bien, Julián, entonces ya es un grupo que ha trabajado 2 clases anteriormente, ¿no? Es un grupo que se conoce ya, que ha podido, entiendo, ir nutriéndose de los conocimientos que los ponentes anteriores han podido desarrollar. Bien, Sí, señor. eso me parece muy bueno. ¿Ok? Lo que sí, para poder iniciar una clase, ¿no? Tengo siempre de costumbre conocer más o menos el público, ¿no?, con el que voy a trabajar el día de hoy. Y si bien es cierto, hay algunas personas que son conocidas mías, ¿no?, que son alumnos míos o también colegas a los cuales he invitado a desarrollar esta clase. Hay muchas personas que sí no tengo conocimiento, ¿no? En dónde trabajan, a qué se dedican, cuáles son sus funciones dentro del campo de las adicciones, ¿no? Entonces, para mí sí es bastante importante saber esos puntos, ¿no? Entonces, quería ver si que de manera voluntaria, ¿no?, pudieran comentarnos aquello que les he preguntado, ¿no? Por ejemplo, de dónde son, si trabajan en adicciones, si son psicólogos, son operadores, o si trabajan de repente en comunidades terapéuticas, ¿no? Me gustaría saber para poder yo también nutrirme un poquito de lo que ustedes hacen, ¿no? Y conocer un poquito al grupo, ¿ya?
Entonces, no sé, Julián, de repente tú que conoces un poco más, podrías ir haciendo las invitaciones para que vayan hablando. Tratemos de que Sí, sea la mayoría, ¿no? tenemos personas de Costa Rica, Salvador, México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, dentro de este grupo. Son profesionales de la salud que trabajan como directores o como coordinadores de sus grupos clínicos interdisciplinarios en cada una de sus instituciones. También personas que trabajan en el área independiente, se dedican al tema virtual y se dedican obviamente a la asesoría para temas de consumo de drogas y prestan sus servicios clínicos vía redes sociales, no, por estas plataformas, sea Meet, sea Zoom. Tenemos gente de Colombia también. Tenemos médicos, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, personas que están ya consolidadas en ese tema y que se desean capacitar con nosotros. Tenemos algunas personas, por ejemplo, de Yesenia Samaniego de Trujillo, que están escribiendo por el chat. Eh, Jonathan Camargo es de Bogotá. Ángela Carvajal es de acá de Colombia. Brian Steven Díaz, Aldana, también son personas de acá de Colombia. No sé si alguien desee por micrófono presentarse con el doctor Fran o damos paso a la ponencia. Quedamos atentos, si quieren levantan la mano por este medio, están escribiendo también por acá, doctor. Alexandra Martínez, hola. Cristian Pex, buenas tardes desde La Paz, Bolivia. ¿Quién Muy bien, más? Alexandra. Sí, Alexandra Martínez desde Medellín nos dice, ¿no? Y Sí, pueden libremente aperturar su micro, ¿no? Y comentarme un poquito, de repente, Alessandra o Cristian, en dónde trabajan, qué tipo de actividades realizan en función al tema del tratamiento o la prevención en las adicciones, ya que, como les comentaba, para mí es muy importante conocer para poder orientar bien la clase del día de hoy. Alessandra, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En este momento no estoy trabajando, sino estoy en el conocimiento. En este momento estoy estudiando para ser operadora terapéutica, pero encuentro estos cursos y me inscribo, me gusta mucho. Quiero ser una buena operadora y creo que para hacerlo así tiene que no tener vasto conocimiento, un buen conocimiento para poder hacer bien una intervención, ¿cierto? Y eso es lo mío. Ok. Qué bonito escuchar, Alessandra, que te estás formando, ¿no? Creo que Olprat es una excelente alternativa, siempre nos brinda ponencias, cursos, ¿no? Congresos para poder aprender un poco más. Y como operadora me imagino que, bueno, vas a poder desempeñarte bien, siempre y cuando, pues, puedas tú en la práctica también poner esos puntos académicos que se requieren para poder ejecutar bien la acción de operadora, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente, sobre todo, ¿no? Sí, en este momento precisamente ya estamos como en lo último, ya empezamos trabajo de campo, pero como te digo, pienso que el conocimiento es fundamental en esto. También soy una persona que fui adicta a medicamentos de control, entonces poder ayudar también no es parte del conocimiento, sino del conocimiento de causa, me parece un trabajo muy bonito. Fuera de eso, yo soy paramédico. Entonces, ya que por el lado operario de ser paramédico no puedo ayudar, me parece que eso es una manera también de ayudar a la gente como me gusta, de otro enfoque, de un enfoque que conozco, que sentí, y ahora quiero tener el conocimiento para no ser solamente esa que dice, no es que soy adicta, entonces yo te puedo ayudar, sino yo puedo ayudarte no solamente porque conozco lo que puedo lograr sentir, sino porque tengo un conocimiento de. Entonces, esa es mi idea. Sí, excelente, ¿no? Excelente. O sea, si nosotros, como tú bien lo has podido decir, a nuestra propia experiencia vivida con el tema del consumo de sustancias le podemos sumar estrategias que tengan evidencia científica,
¿no? Vamos a poder brindar un servicio adecuado para nuestros consultantes, para nuestros clientes, ¿no? Como ustedes gusten llamarlos, ¿no? Entonces, este es un espacio justamente para poder ayudarlos a ustedes a que de cierto modo puedan tener orientación académica en aquellas estrategias, por ejemplo, ¿no? Del abordaje en el campo de las adicciones. Bien, Cristian, veo que estás con la cámara prendida, espero que quieras participar. Buenas tardes. Buenas tardes, Frank, aquí desde La Paz, Bolivia. Y bueno, pues no, ya he trabajado como operador, también soy rehabilitado de alcohol y drogas. Ya estoy entrando a mi 6º año, digamos, y es para ponerme al tanto, digamos, ¿no? De cualquier tipo de nueva terapia, de cualquier tipo de nueva información que sea útil para poder ayudar a alguien o para poder ayudarme a mí mismo. Excelente. Bien, Cristian, bueno, primero que todo, felicitarte por tus 6 años de abstinencia, ¿no? Entiendo Gracias. que como todo proceso en la vida, el dejar de consumir una sustancia también es parte de un esfuerzo grandioso que uno hace, ¿no? Y Amén, qué bueno que amén, ahora sí. tú no solamente te hayas quedado en la recuperación, sino también pases al otro nivel, ¿no? Que es el querer dar más, ayudando a otras personas, ¿no? Y para eso encuentras tú aquí un espacio en Olprat también para poder formarte, conocer y poder dar esa Absolutamente. orientación adecuada. Sí, Excelente, Cristian. gracias, Frank. Felicitaciones y seguramente van a ser muchos años y si no toda la vida en abstinencia, porque es lo que... Amén, amén, amén. Con el poder de Dios sí se puede. Excelente, que sea así. Amén, hermano, Bien, gracias. bien. Entonces, ¿hay alguien más por ahí que... Heikel. Muy buenas tardes, Frank. Un gusto saludarte. De aquí, desde Bolivia también, La Paz, Bolivia. Cristian Pez no solamente es un hermano mío de comunidad, sino que compartimos también esta labor en el servicio hace ya varios años. Yo me rehabilité en el centro donde hoy trabajo hace 20 años atrás y bueno, hoy nos dedicamos al servicio. Compartimos esta pasión, ¿ya? Esta fascinante pasión en realidad, perdón que lo redunde, que aunque a veces es un poco desgastante, incluso desalentadora y demás, retroalimenta mucho, ¿no? Y nos ayuda también a poder seguir con nuestro compromiso personal primero y con el compromiso social que tenemos con nuestra propia población, ¿no? Eso, gracias. Excelente, Heikel. Ya has usado una palabra bastante importante, ¿no? El compromiso, ¿no? Como para otras personas puede ser una labor, puede ser un trabajo, puede ser quizás una obligación el hecho de atender a pacientes o personas que vienen a consulta, pero tú lo has dicho de una manera extraordinaria, ¿no? Un compromiso, ¿no? Y como tal, entiendo que lo debes vivir todos los días, ¿no? Felicitaciones por eso y espero hoy poder también ayudarte en contribuir contigo en algunas herramientas nuevas o de repente orientaciones nuevas en el trato con el cliente, en el tema netamente de intervención, ¿no? Con nuestros consultantes. Bien, un abrazo. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, para empezar con el desarrollo de la clase, no hay problema. A ver. Bien. Entonces, entiendo que estamos con un grupo de personas que son operadoras, ¿no? Y eso es bastante gratificante porque tenemos justamente la experiencia, ¿no? Como normativa de la intervención en el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la ponencia. Olprat nos ha encargado, bueno, más que una ponencia, un curso, dictar hoy una clase, ¿no? Sobre la aplicación de los enfoques cognitivos conductuales, además de humanistas y sistémicos, en la intervención del consumidor de sustancias,
¿no? Para nosotros ha sido bastante retador en realidad poder desarrollar una clase con 3 enfoques tan amplios en la intervención psicológica de un cliente, ¿no? De un paciente o de un usuario, como se suele llamar actualmente. Pero de todas formas hemos tratado de poder colocar lo más indispensable de cada uno de los enfoques, ¿no? Y sobre todo de una manera práctica, ustedes puedan conocer, ¿no? Desde el aspecto psicológico de la psicoterapia, ¿no? La intervención que hacemos, los que nos dedicamos a trabajar psicoterapia con pacientes que consumen sustancias, ¿no? Particularmente yo lo hago desde la profesión de la psicología, ¿no? Pero no es algo que sea exclusivamente de psicólogos, sino también pueden existir médicos o otros profesionales, ¿no? O otras personas que también pongan todo el empeño de querer aprender y sobre todo se sientan, digamos, en conexión con la psicoterapia y tranquilamente pueden formarse también en cualquiera de estos 3 modelos terapéuticos para poder tener una práctica, ¿no? Que muestre evidencia científica al momento de trabajar con usuarios que consuman sustancias o usuarios con adicciones diferentes como pueden ser las comportamentales. Bien, pero no solamente estos enfoques trabajan con este tipo de pacientes, sino que también, y es muy común, y ustedes seguramente desde la experiencia como operadores, se han dado cuenta de que las adicciones en muchos de los casos viene acompañado también de un trastorno, ¿no? Dual o un trastorno que va en paralelo o un trastorno que a veces inicia antes del uso de una sustancia o que puede darse también posterior al consumo de una sustancia. Es decir, que también podemos trabajar desde estos enfoques con pacientes con comorbilidades. Además de ello, también estos enfoques trabajan con usuarios, con pacientes o clientes que tienen diversos tipos de trastornos diferentes al uso de sustancias, como pueden ser trastornos, por ejemplo, bipolares, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, de conductas alimentarias, entre otros, ¿bien? Pero vamos a ver también el día de hoy, ¿no? Uno a uno de los modelos que en esta tarde se nos ha encargado de desarrollar. Bien, entonces, como tenemos un tiempo, vamos a empezar de una vez, ¿no? Ya entrando a la terapia cognitivo-conductual. Bien, entonces, este modelo de tratamiento, ¿no? Este modelo de tratamiento es un modelo que, digamos, dentro de la sociedad científica, es el modelo que mayor evidencia ha mostrado de eficacia y efectividad, ¿no? Para trabajar con pacientes con problemas del consumo de sustancias. Bien, es tanto así que la sociedad psicológica, ¿no? De psicología clínica, ¿no? La sociedad de psicología clínica determina cuáles son los modelos que han arrojado evidencia científica, es decir, que luego de el uso en cierta población, en un número de población de consultantes, ¿no? Y luego de un tiempo ha arrojado evidencia científica, es decir, eficacia y eficiencia, es decir, buenos resultados en la práctica. Bien, y ello determina, según la Sociedad de Psicología Clínica, que la terapia cognitivo-conductual es el primer modelo dentro de estos 7 que arroja, ¿no? Para el trabajo con pacientes con problemas de consumo de sustancias. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, como ya lo mencionaba, es la intervención que se recomienda para los pacientes con problemas de consumo de sustancias, ¿bien? Ya que ha tenido evidencia científica. Pero, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Es una terapia que es estructurada, ¿no? Tiene una estructura, tiene un orden, ¿ok? No es que vamos a trabajar a la deriva, ni que vamos a utilizar
una herramienta que vi por internet y ya la voy a aplicar, o de repente por ahí se me ocurre a mí hacer algo con el paciente y ya, eso voy, lo veo, lo imagino, lo pongo en papel y lo aplico. No, sino que la terapia cognitivo-conductual ya tiene una estructura de tratamiento. Es decir, tiene un orden, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una parte final dentro de lo que es un programa de tratamiento. Además de eso es didáctica, ¿no? No es que el paciente se va a sentar y yo voy a darle una charla, toda la hora de terapia voy a estar yo hablándole o recriminándole o juzgándolo o confrontándolo con su realidad. No es así, es didáctica, es decir, que nuestro consultante va a estar enfrente trabajando algunos formatos o algunas técnicas que yo le voy a ir enseñando, ¿ok? Y lo otro que nos dice es que es orientada a objetivos. Bien, no vamos a trabajar sin tener un objetivo. Entonces ya vamos por ahí dándonos cuenta, ¿no? Que la terapia tiene en el momento inicial un proceso de fijar objetivos, tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Además, es un enfoque práctico y participativo en el que el terapeuta y el usuario trabajan en colaboración con el objetivo de modificar. ¿Qué vamos a modificar? Pensamiento y por ende vamos a modificar el comportamiento. ¿Para qué? Para lograr un cambio beneficioso en el estado de ánimo y la forma de vida del paciente. ¿Bien? Se utiliza para abordar una amplia gama de problemas y se aplican protocolos de tratamiento adecuados según el diagnóstico y los problemas que enfrenta el paciente. Muy bien, entonces vemos que la terapia cognitivo-conductual nos va a llevar necesariamente a hacer un diagnóstico, porque tenemos que saber qué problemas tiene nuestro paciente y a partir de ahí aplicar un protocolo adecuado para la intervención de estos problemas. No, pero que yo tengo un manual que dice esto y esto es lo que yo tengo que aplicar. No importa si ese manual es para pacientes de repente con depresión o con otros trastornos, ¿ok? Sino que como yo lo tengo a la mano, lo voy a aplicar. Eso es un error, pero sí vemos dentro de la práctica clínica que existen esas realidades, ¿no? Entonces, muy aparte de estar comentándoles la parte científica, también la intención es poder ayudarlos en qué no se debe hacer cuando trabajamos con un paciente. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que la terapia cognitivo-conductual tiene una estructura, es didáctica, se trabaja en conjunto con el paciente, tiene objetivos y sobre todo se tiene que llegar a un diagnóstico con el paciente para conocer qué intervención es la más adecuada para él. Bien. ¿Cuáles son aquellos trastornos comunes que la terapia cognitivo-conductual muestra o ha tenido eficacia en tratar? Por ejemplo, tenemos el trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias y trastornos alimentarios. Bien, entonces, si nosotros tenemos pacientes con estos trastornos, podríamos utilizar la terapia cognitivo-conductual para poder nosotros aliviar la sintomatología de estos pacientes y lograr cambios, ¿no? Como se mencionaba, en el comportamiento de nuestros consultantes. Además de ello, también queremos conocer en qué se fundamenta la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y para eso, pues sabemos que los trastornos psicológicos también se basan en patrones aprendidos de comportamiento negativo. Bien, y aquí vemos ya desde la orientación, ¿no? Desde los fundamentos
¿no? Desde las teorías que fundamentan la terapia cognitivo-conductual, vemos que todo comportamiento, ¿no? Es un patrón aprendido, o sea, parte de un aprendizaje de la persona. Además de ello, sabemos que las personas que padecen trastornos psicológicos pueden aprender mejores formas de afrontarlos, aliviando así sus síntomas y creando posteriormente cambios positivos en su vida. Bien, entonces si algo se ha aprendido, obviamente que podemos también reaprender o aprender de una manera distinta a convivir con aquello que se convirtió en un trastorno, ¿verdad? Porque lo que primero fue un aprendizaje, que fue un comportamiento, luego puede llegar a convertirse ya en un trastorno psicológico. Entonces, parte del fundamento de la terapia cognitivo-conductual es que si se aprendió, también se puede reaprender, ¿bien? Para poder tener cambios positivos y obviamente aliviar los síntomas de los trastornos. Además que los trastornos psicológicos se basan en parte en formas inexactas de pensar. ¿Qué más nos dice? Que estos aprendizajes también tienen formas de pensamientos que pueden regular el comportamiento que está generando aquel trastorno. Bien, si nosotros cambiamos, modificamos nuestros pensamientos, obviamente que también, de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, se van a modificar nuestras conductas y por ende se pueden aliviar los trastornos. Aquellos componentes clínicos de la terapia cognitivo-conductual. Nos dice que son esenciales, que constituyen la base clínica de la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuáles son aquellos? La entrevista motivacional, los programas de prevención de recaídas y habilidades de afrontamiento, las atribuciones causales, la autoeficacia y las expectativas de resultado. Estos componentes reúnen de manera cuidadosa y sistemática elementos centrales de la motivación humana y de la perspectiva cognitiva social. La investigación clínica de los componentes mencionados y sus procedimientos han dado lugar a estudios de evidencia cada vez más numerosos de los resultados de su aplicación que pueden ser consultados en publicaciones recientes de utilidad clínica, ¿no? Entonces, aquí ya nos dice, ¿no? Necesariamente cuáles son los aspectos, ¿no? Y de qué manera o cuáles son los componentes que tendríamos que trabajar cuando estamos en una intervención con un paciente con problemas de consumo de sustancias o también para otros trastornos. La entrevista motivacional, programas de prevención de recaída y habilidades de afrontamiento, las atribuciones causales, la autoeficacia y las expectativas de resultado. Pasaremos a explicar algunos puntos de cada uno de estos componentes, ¿no? Y vemos que aquí tenemos el componente de la entrevista motivacional. Para Miller y Rolnick, la entrevista motivacional es un método no directivo centrado en la persona para promover la motivación intrínseca hacia el proceso de cambio terapéutico. Bien, entonces aquí está relacionado justamente la entrevista motivacional con lo que ustedes seguramente ya conocen porque está muy bien impulsado y es algo muy común, hablar del modelo transteórico del cambio o las etapas del cambio, ¿no? Para poder nosotros hacer que nuestro paciente pueda fluctuar por estas etapas del cambio, en lo que tenemos que trabajar es su motivación intrínseca. Bien, y para eso tenemos esta herramienta, este método, ¿no? Que es la entrevista motivacional. Bien. Esto a su vez, obviamente, está siendo parte de nuestra intervención, ¿no? Con el modelo de intervención de terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué cosas básicas nos pide la entrevista motivacional? Algo que es muy importante en todo proceso terapéutico es la relación con el paciente.
la relación con el usuario o la relación con nuestro consultante. Bien, y para nosotros poder tener una relación que contribuya a la ayuda, a la recuperación de nuestro usuario, tenemos que expresar empatía. Bien, el terapeuta debe escuchar a la persona de manera reflexiva, ¿no? Reflexiva. También podemos crear la discrepancia, ¿no? Y esto consiste en llevar a la persona a una discrepancia entre el consumo y una situación más saludable, ¿no? Por ejemplo, si tu consultante o tu usuario viene y te dice, mira, el día sábado voy a tomar, tú puedes decirle a él, ¿y qué pasaría si no tomas el día sábado? ¿Cómo estarías el día domingo? ¿Estarías igual con la resaca, por ejemplo, con ese mal estado físico? ¿O por el contrario, si tú no tomas el día sábado, ¿cómo estarías el día domingo? ¿No? Entonces, ayudas a la persona a que pueda pensar en esa discrepancia, ¿no? Entre lo que pienso hacer y lo que realmente me conviene hacer. Luego también está el punto de evitar la discusión. El terapeuta debe ser persuasivo, pero no debe discutir con el usuario ni etiquetarlo para no provocar una actitud defensiva, ¿no? Entonces, no consiste en discutir tus puntos de vista con tu cliente, con tu consultante. Más bien, por el contrario, podemos utilizar la empatía, es decir, escucharlo, por ahí utilizar la discrepancia, ¿no? Persuadir de repente hacia que él tome una decisión más adecuada, más saludable para su vida, pero no vamos a ponernos a discutir con las decisiones que él está tomando. Bien, porque al final si discutimos, eso no nos garantiza que no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces hay que tener una persuasión adecuada con nuestros consultantes. Además de ello, también aprender a manejar la resistencia, ¿no? El terapeuta intenta cambiar las percepciones del adicto de una manera sugerida más que impuesta, ¿no? Más que impuesta. Además de ello, también fomentar la autoeficacia. Los terapeutas usan la provocación, así como servir de espejo, intervenir de forma directa, empatizar y reestructurar. Bien, cuando hablamos de provocación, no significa de que vamos a estar instigando o provocando a que nos peleemos con el terapeuta, con el consultante. No, no. Tiene que ver más bien, usan la provocación, significa de repente darle una idea contradictoria, ¿no? Sin necesidad de hacer que nos obedezca, simplemente para que él debata en su mente, ¿no? Pero no vamos a ponernos, pues, a estar provocando una pelea con nuestro consultante, ¿no? A eso no se refiere. Bien, luego también hemos visto otro de los componentes clínicos en la terapia cognitivo-conductual es la prevención de recaídas y habilidades de afrontamiento. El modelo de prevención de recaídas de Marlatt está basado en 3 supuestos claves del cambio conductual, ¿no? Este proceso trabaja el establecimiento de un compromiso y motivación para el cambio, ¿no? La persona tiene que comprometerse y tiene que tener una motivación de cambiar, ¿ok? La motivación no puede ser el miedo, ¿no? Que tú le puedas ejercer para que él cambie, no. La motivación es propia, él tiene motivos por qué cambiar. Recuerden que si él está frente a ustedes en una consulta, en una situación de ayuda, es porque lo que estuvo haciendo es algo que ya no quiere volver a vivir. Y esa puede ser una motivación suficiente para poder iniciar cualquier tipo de cambio. Además de ello, en la instauración del cambio, ¿no? Se requiere una participación lo más activa posible por parte del paciente al tener que adquirir y llevar las prácticas, las estrategias de autocontrol. Bien, el mantenimiento de cambio a largo plazo, adquisición y mantenimiento de un nuevo estilo de vida para conseguir un adecuado y prolongado mantenimiento de la abstinencia, ¿no? Si no existen cambios en su estilo de vida, si el paciente no se compromete a hacer cosas diferentes,
no se puede esperar que los resultados sean diferentes a los que ya tuvo, ¿no? Si uno quiere hacer algo diferente, quiere algo diferente en la vida, tendrá que hacer nuevas cosas, no puede estar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a nuestro paciente que toda situación de riesgo en la que nos vamos a encontrar puede ser un reto o puede ser una amenaza, ¿no? Puede ser un reto porque puedes tener una conducta de afrontamiento ante una situación de riesgo que va a lograr un aumento en la autoeficacia y por tanto la disminución de la probabilidad de una recaída. Pero si una situación de riesgo nosotros la vemos como una amenaza, ¿no? No vamos a tener conductas de afrontamiento, vamos a disminuir nuestra autoeficacia, nuestra autoestima, nuestra seguridad, por lo cual va a dar un inicio del consumo de sustancias que a su vez nos va a llevar a un conflicto de disonancia y autoatribución, un efecto de violación de la abstinencia, culpa, falta de control y aumenta la probabilidad de una recaída. Bien, entonces tenemos que trabajar con nuestros pacientes o consultantes situaciones de riesgo y qué técnicas de afrontamiento puedo tener para prevenir el consumo posterior. Bien, atribuciones causales, otro componente de la terapia cognitivo-conductual. Las atribuciones causales se definen como las explicaciones causales que dan las personas a los hechos o sucesos que les ocurren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa para ellos lo que les ha ocurrido? Por decirlo de otra manera. Cuando un determinado acontecimiento ocurre, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad, el despido del trabajo, el consumo de drogas, etcétera, la persona se pregunta implícita o explícitamente por qué y a qué se debe. Las respuestas a estas preguntas, la percepción de lo que ha causado tal evento, es lo que se conoce como atribución causal, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, conversar con nuestros consultantes, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no?, ¿qué función cumple el consumo de dicha sustancia en tu vida, ¿no? ¿Qué cosas alivia, por ejemplo? ¿O qué entendiste cuando consumiste? ¿O por qué consumes? ¿O qué entiendes tú del consumo de una sustancia en tu vida, ¿no? Para hacerlo un poco más personal. Entonces, son preguntas que pueden llevarte a que conozcas un poco estas atribuciones causales que tiene tu consultante en función al consumo de una droga, ¿no?, o una sustancia. Bien, además de ello, también son percepciones, lo que quiere decir que las causas que deducen no son reales, sino subjetivas. Pero, a pesar de su carácter subjetivo, se constituyen en creencias firmes que condicionan las reacciones emocionales de la persona, las expectativas que se forman respecto al futuro y la forma en que se comporta ante el suceso. Dependiendo de a qué causa atribuye un hecho, la persona sentirá, anticipará y se comportará de un modo u otro. De ahí la importancia que se adjudica en el enfoque cognitivo a las atribuciones. Bien, entonces, conocer, ¿no?, qué atribuciones le ha dado tu consultante al consumo de dicha sustancia hará que puedas tú luego trabajar técnicas de debate, técnicas, ¿no?, de repente de nuevas concepciones, ¿no?, nuevas percepciones de los hechos, ¿no?, técnicas que puedas trabajar tú en varias sesiones, incluso puedas entrenar a tu consultante a poder practicarlas cuando tú no estás, ¿no? Las atribuciones causales, ¿no? También vamos a ver aquí, ¿no?, que pueden atribuir los sucesos que pueden ser positivos, en cuyo caso los llamaremos éxito, o negativos, a los que llamaremos fracaso. También pueden ser muchas y diferentes según las personas. No obstante, ante tal diversidad,
Weiner propuso una clasificación de las mismas a partir de 3 claves: el grado de implicación personal, la estabilidad y el control. Es decir, las causas pueden ser, atendiendo a la implicación personal, pueden ser causas internas, atribuye el suceso a sí mismo, la inteligencia, el carácter, son ejemplos de causas internas. Y también puede atribuirse a causas externas, al ambiente, a un factor externo, influencia de los demás, dificultad de la tarea, etc. Y puede ser en función de su estabilidad. Causa estable, la causa que ha producido el suceso es permanente, crónica. Por ejemplo, aptitudes, alteración biológica o genética. Pueden decirte, yo consumo alcohol porque mi papá consumió alcohol, ¿no? Entonces, mi papá era alcohólico y por eso yo también consumo alcohol, ¿no? Ahí vemos que su alcoholismo está atribuido a una causa genética, estable, ¿no? Porque no va a poder ser modificada. Causa temporal quiere decir causas inestables, como un esfuerzo, un cansancio, etcétera, ¿no? Es que yo consumo alcohol cuando me siento estresado. Entonces podemos decirle, ¿no? ¿Y en qué momentos estás desestresado, no? ¿Y qué haces para estar desestresado? Ya, entonces ahí podemos ir trabajando con ellos también en función a las atribuciones causales, ¿no? De este tipo, ¿no? En función a su estabilidad. Luego también atendiendo al grado de control, ¿no? Y aquí vemos que hay causa controlable, está bajo el control de la persona, cuando ésta tiene algún tipo de poder o dominio sobre la causa, habilidades, esfuerzo, etcétera. No, yo consumo solamente o yo consumo cerveza, nada más, ¿no? Y a pesar de que me exigen, yo puedo controlar el consumo. Esas son algunas de las cosas que también pueden estar explicando, ¿no? El cuadro, ¿no? De consumo de una sustancia, ¿no? Además de ello también la causa incontrolable, ¿no? La persona no puede cambiarla o modificarla porque está más allá de su control. Una alteración biológica, por ejemplo, ¿no? O la suerte, ¿no? También. Y aquí es para los trastornos de ludopatía, aquí es para poder nosotros indagar cuáles son estas causas, ¿no? En función a la suerte, al control, ¿no? Muy bien. Otro de los componentes clínicos de la terapia cognitivo-conductual es la autoeficacia. La autoeficacia se presenta como un elemento que media entre el conocimiento, las habilidades objetivas y la acción, ¿no? Es una variable mediadora que condiciona la conducta y el esfuerzo y por consiguiente el resultado. La persona no siempre actúa de forma óptima, aunque conozca qué es lo que debe hacer y disponga de las habilidades necesarias. Es preciso que también se lo crea. Esto es, que desarrolle y adquiere la creencia o la confianza suficiente de que es capaz de utilizar estas habilidades para afrontar eficazmente sus problemas, ¿no? Esta creencia se denomina expectativa de autoeficacia o simplemente autoconfianza y toma la forma de soy capaz, me siento seguro de poder lograrlo, tengo dudas, no confío demasiado en mí mismo, etc. Bien, y aquí es muy importante, ¿no? Volver a, digamos, a conversar sobre este punto de la autoeficacia, sobre todo porque tenemos que ser conscientes que si es que va a haber un cambio en el consumo de una sustancia de nuestro consultante, de nuestro cliente, no va a ser por nuestro esfuerzo como terapeuta, sino va a ser por el esfuerzo propio del paciente que le ponga en el momento en el que tenga que enfrentarse a sus diferentes factores de riesgo, ¿no? Y mientras más logre salir exitoso de estos factores de riesgo que enfrenta, mayor va a ser su autoeficacia, su dominio, su manejo, su control, ¿no?
en función a su trastorno por el consumo de la sustancia por el cual nos haya venido a consultar, ¿no? Es decir, no podemos decirle al paciente, mira, si tú no estás en tratamiento durante 5 años o 2 años o 3 años, es muy probable que nunca venzas la adicción, ¿no? Que escucho muchas veces a muchas personas decir eso. Bien, entonces, la terapia cognitivo-conductual entrena a la persona justamente en el componente de la autoeficacia. Es la propia persona la que tiene que controlar su consumo. Es la propia persona la que tiene que crear, ¿no? Con ayuda, obviamente, del terapeuta, tiene que crear sus propios mecanismos de afrontación o afrontamiento a las diversas situaciones de riesgo que se presentan. Bien. Todo este proceso del que venimos hablando es un proceso consciente, ¿no? Y consciente de sus capacidades, también del consultante, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para que un paciente pueda utilizar su autoeficacia, no lo vamos a mandar, pues, a una fiesta, ¿no? O le vamos a recomendar quizás que vaya con los amigos de consumo al día siguiente de su primera sesión, ¿no? Obviamente que no va a ser así. Sabemos que tiene poca capacidad para poder salir airoso de una situación de consumo, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes junto con nuestro consultante de cuáles son sus limitaciones y cuáles podrían ser sus fortalezas al momento que va a iniciar su proceso de tratamiento. ¿Ya? Objetivamente se puede ser capaz de realizar una actividad y realizarla de hecho. Por otro lado, se puede ser incapaz por limitaciones objetivas y ser efectivamente un incapaz, pero también se puede ser suficientemente capaz o aprender a hacerlo y actuar como si uno no lo fuera, con los consiguientes resultados de fracaso. ¿Bien? Entonces, suele ocurrir, y por eso decimos que cada paciente marca su proceso de recuperación, suele pasar que para muchos consultantes que vienen digamos, aquí al consultorio, nos dicen, por ejemplo, ¿no? Yo consumo cocaína, pero también consumo alcohol, ¿ok? Pero este fin de semana solamente voy a tomar alcohol y ya no voy a consumir cocaína. Entonces ellos van, se enfrentan a su situación de riesgo y terminan consumiendo cocaína. Vienen a consulta nuevamente y nos dicen, mira, sí, lo intenté, pero consumí menos, ¿no? Antes consumía 3 bolsitas, ahora solo he consumido 1 bolsa. Bien, vienen en la siguiente consulta y nuevamente con la idea de poder seguir yendo a esos lugares, a esas situaciones de riesgo, pero nosotros, a pesar de que trabajamos dentro de la consulta, los debates, tratamos de hacerle entender en la conciencia de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Ellos sienten que pueden hacerlo. Entonces, el continuo de sus fracasos hace que ellos puedan llegar a la conclusión de que no van a poder. Y son ellos mismos los que terminan diciéndose en consulta, yo no debería ir a esos lugares donde hay consumo, porque ya me di cuenta de que cada vez que voy, me voy con la idea de no consumir y termino consumiendo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí comienzan a trabajar ya no en el controlarse frente a la cocaína, sino empiezan a trabajar a controlarse para no ir a este tipo de eventos. ¿Ok? Entonces, es por ahí un poquito lo que trataba de explicar con este ejemplo en función a lo que es la autoeficacia. Además, dice, ello es debido, al menos en parte, a que la persona duda de sí misma e infravalora sus capacidades.
es decir, no las desarrolla o no las utiliza, y se comporta y obtiene resultados como si realmente fuera incapaz. A este aspecto, Bandura plantea que la creencia de autoeficacia comparte con el resto de creencias y otras actividades cognitivas la característica de influir en la conducta a niveles no muy conscientes. Es decir, los individuos no suelen ser muy conscientes de lo mucho que les condicionan sus ideas, su forma de interpretar y anticipar los hechos. Pero la poca conciencia de esta influencia no resta importancia al hecho, es más, puede aumentar el riesgo de conductas desadaptativas porque al ser la persona relativamente inconsciente de la influencia de sus pensamientos, estos pueden ir asentándose libremente cada vez con mayor fuerza hasta el punto de ser automáticos y dirigir sus conductas de forma automática. Muy bien. Entonces, el no ser consciente de nuestras propias debilidades, nuestra propia ineficacia, es más, incluso cuando no nos consideramos ineficientes o no nos consideramos de repente vulnerables a ciertas situaciones, nuestra propia ineficiencia hará de manera inconsciente que sigamos cayendo, ¿no?, en esas creencias de que no voy a poder manejarme en esta situación, no voy a poder de repente evitar ir a una fiesta, no voy a poder porque cada vez que lo he intentado no me ha resultado, ¿no? Entonces, aquí Bandura justamente nos acaba de explicar que parte del éxito, ¿no?, de la terapia, ¿no?, o del proceso de recuperación es hacer consciente esta creencia, ¿no?, de la ineficacia, ¿no?, y tratar, por el contrario, de crear, pues, estrategias, ¿no?, que ayuden al manejo, pues, ¿no?, de los pensamientos irracionales, ¿no?, y nos permita tener un proceso de recuperación con mayor éxito. Bandura propone además que la autoeficacia condiciona el comportamiento, teniendo en cuenta tres niveles: el nivel cognitivo, el nivel afectivo y el nivel conductual. El nivel cognitivo, ¿no? Las expectativas de autoeficacia promueven en estos pacientes pensamientos que pueden ser facilitadores o inhibidores. A nivel afectivo, las creencias sobre las propias capacidades afectan al nivel del estrés, la ansiedad o depresión que los adictos experimentan en situaciones amenazantes. Y a nivel conductual, la percepción de autoeficacia influye en tres aspectos: la elección de conductas, el grado de esfuerzo y la constancia. Otro de los componentes en la terapia cognitivo-conductual vemos que son las expectativas de resultado. Para ello, el término expectativas de resultado fue acuñado por Bandura para referirse a la anticipación de las consecuencias que trae consigo la realización de una conducta. Es como cognición que se asume desde el enfoque cognitivo-conductual que condicionará la forma en la que la persona actúa y o el rendimiento que manifiesta. El tipo de consecuencias que la gente anticipa dependiendo de los juicios que hace sobre sus capacidades para afrontar exitosamente una determinada situación es la autoeficacia. Bien, aquellas personas que se consideran muy eficaces esperarán resultados favorables, mientras que las que albergan dudas sobre sí mismas esperarán un rendimiento mediocre y unos resultados negativos. Algunos pacientes pueden anticipar, una vez lograda la abstinencia, consecuencias negativas o consecuencias que no merece la pena valorar: aburrimiento, molestias físicas o psíquicas, apatía. Igualmente pueden anticipar que a pesar de estar abstinentes, es improbable que tengan las consecuencias tan positivas que señalan los terapeutas: recuperación de la familia, el trabajo, estado de ánimo, etc. Bien.
Bueno, hasta aquí hemos trabajado en algunos componentes clínicos sobre la terapia cognitivo-conductual. Hemos visto cómo la autoeficacia, el anticipar, ¿no? Entre otros componentes, como también la entrevista motivacional, son técnicas que podemos ir aplicando con nuestros consultantes, ¿no? Al momento de utilizar este modelo de tratamiento, ¿bien? Vamos a hablar ahora del modelo de terapia humanista. Bien, para ello vamos a ver que el enfoque humanista constituye una corriente de la psicología que concibe al ser humano como un ser libre, consciente, responsable de sus elecciones y con una tendencia innata hacia el crecimiento personal. Bien, se centra en la experiencia subjetiva del individuo, valorando su capacidad para autocomprenderse, autorregularse y encontrar sentido a su existencia. Más que suprimir síntomas, busca favorecer una vida auténtica y coherente con los valores y necesidades profundas del consultante. Bien, aquí vemos que la terapia humanista es una terapia, como bien conocemos, ¿no? Una terapia que está centrada en el cliente, ¿no? Centrada en el cliente, en lo que el cliente quiere para sí mismo. Bien, vamos a ver ahora cómo el enfoque humanista utiliza ciertos fundamentos ideológicos, ¿no? Para poder trabajar en la terapia. Y uno de ellos es que se refiere, ¿no? Entre lo que hay como coherencia, ¿no? Entre el self real y el self ideal, ¿no? Para la terapia humanista, para este enfoque, el self viene a ser el yo, ¿no? Que lo conocemos en la terapia analítica. El yo real, digámoslo, y el yo ideal, ¿no? Se refiere a la coherencia entre el yo real y el yo ideal, ¿no? Autenticidad y congruencia intrapersonal. Entonces, es muy importante para el enfoque humanista conocer dentro de nuestro consultante, ¿no? ¿Cuál es su yo real, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus capacidades? Las oportunidades que tiene en la vida actualmente, cuáles son sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus problemáticas, ¿no? Para poder nosotros ver qué tan congruente o qué tan alineado está con aquello que él quisiera hacer, que viene a ser el yo ideal, ¿no? En este análisis vamos a darnos cuenta que muchas veces lo que realmente el consultante considera hacer está muy lejos o quizás muy distinto a lo que es el ideal, ¿no? Y esto le genera pues ansiedad, le genera consumo de sustancias, le genera depresiones, entre otros trastornos que conocemos desde el aspecto clínico. Entonces, para el enfoque humanista, el hecho de poder investigar, dar con aquellos datos, hace que podamos pues trabajar esta incongruencia, ¿no? Y que el sujeto viva en mayor sintonía, ¿no? Con aquellos valores internos y no con aquellas expectativas externas que pueda estar teniendo. ¿Bien? Además de ello, también trabaja en la aceptación incondicional positiva, que viene a ser que el terapeuta acepta al consultante sin condiciones de valor, ¿no? Entonces nosotros vamos a aceptar a nuestro cliente basándonos en este enfoque con toda su problemática, con toda su sintomatología, ¿no? Adictiva, pues, ¿no? Porque si vamos a trabajar con adictos y vamos a querer que no consuman, pucha, ahí sí estamos tratando de salirnos del cuadro, ¿no? Porque la realidad es que las personas que vienen a consulta por consumo de sustancias, obviamente van a consumir, pues no, por algo están viniendo, porque no lo pueden manejar.
Ya con tu intervención, con tu ayuda, lograrán en algún momento, ¿no? Dejar de hacerlo, ¿no? Y mejorar en lo que es la autoeficacia. Pero bueno, desde el enfoque humanista, nosotros tenemos que aceptar a aquella persona sin condiciones de valor. Y a veces la abstinencia para un terapeuta en adicciones tiene un valor innegociable, pues, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito lo que nos reta el modelo del enfoque humanista. Esto reduce, pues, si los aceptamos tal como son, reduce la ansiedad de evaluación, ¿no? Y favorece también la autoexploración emocional, ¿no? Nos va a permitir poder trabajar desde un aspecto más auténtico, ¿no? Con nuestro paciente vamos a poder darle ese clima de apertura donde no se sienta juzgado, ¿no? Y pueda contarnos todo como él lo siente, ¿no? Además, refuerza el locus de control interno al sentirse valorado por lo que es, no por lo que debería ser, ¿no? Entonces, igualito, así como estás con toda tu adicción de repente activa, ¿no? Igual, para tú como terapeuta, para ti es una persona muy valiosa, ¿no? Muy valiosa. Los principios claves del enfoque humanista, y aquí vemos otro principio que es la responsabilidad personal. El enfoque humanista sostiene que la persona posee la capacidad de actuar con autonomía y responsabilidad sobre su vida. La intervención facilita la toma de conciencia de las elecciones conscientes o automáticas que la persona realiza, apoyándose en la libertad existencial, ¿no? Entonces, aquí la recuperación del paciente es netamente responsabilidad del mismo, ¿ya? Ya no estamos en una situación donde vamos a culpar a nuestros padres, al vecino, a la señora que vende en la bodega el alcohol, no, sino vamos a centrarnos en que nosotros somos responsables de cada decisión que tomamos, ¿no? En función a todas las conductas que podamos emitir, inclusive hasta las del consumo, ¿no? Además de ello, también trabaja en el presente fenomenológico, ¿no? Y esto sí es algo que utilizan mucho dentro de las comunidades terapéuticas, ¿no? La oración del hoy, ¿no? El vivir tu hoy, ¿no? Entonces, esto de vivir en el aquí y el ahora, ¿no? Y centrado siempre la atención en la experiencia vivida y en los significados personales que le hemos atribuido, ¿no? Entonces, el uso del darse cuenta es una estrategia clave para aumentar la conciencia fenomenológica, ¿no? O lo que llamamos conciencia de enfermedad también, ¿no? Las aplicaciones clínicas en adicciones se interpreta como un intento fallido. Entonces, el consumo de la sustancia en nuestro consultante, en el usuario, ¿no? Ese consumo dentro de este enfoque se representa como un intento fallido de, de poder haber logrado una autorregulación emocional o de repente de llenar algún vacío existencial, ¿no? Como en algún momento se suele pensar, ¿no? Que el alcohólico lo que hace es amamantarse del pecho materno, ¿no? Ya que cuando fue muy niño, de repente, la madre no le brindaba, ¿no? El pecho materno de la manera correcta, ¿no? Entonces, el alcohólico vive constantemente en función a llenar ese vacío existencial, ¿no? Entonces, hay que tratar de comprender ese intento fallido. O sea, el consumo es un intento fallido de la regulación emocional, pero también el llenar aquel vacío, ¿no? Aquel amor que no tuvo de los padres,
aquella de repente atención, ¿no? Además de eso, también enfatiza este modelo el respeto por el ritmo del usuario, ¿no? Lo que dice en función al consumo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que a la persona que consume sustancias se los calla, no se los deja hablar, ¿no? Incluso si hablan, viene un castigo para ellos, ¿no? Porque no deberían hablar, pues, ¿no? Entonces, desde este enfoque, no, es importante lo que ellos tienen que decir, es importante que también el paciente avance de acuerdo al ritmo que él establece, ¿no? Y su sentido personal del cambio, ¿no? O sea, los pacientes pueden cambiar momentáneamente por un miedo, pues, ¿no? Sobre todo cuando están dentro de algunas comunidades terapéuticas donde existe aún el maltrato, pues, ¿no? Cambian y hacen las cosas que deben hacer y son ordenaditos y todo, y dentro del programa, ¿no? Pero una vez que están con medio pie afuera, ya el miedo se va y comienza nuevamente el llenar ese vacío, ¿no? O la regulación emocional, ¿no? A partir del consumo de la sustancia. Entonces, vemos que están un año dentro, salen y duran 2 días y ya vuelven a consumir, porque ya en 2 días ya vencieron todo ese miedo que sentían mientras estaban internados, ¿no? Puede llegar a ocurrir eso y se ve eso que ocurre en muchas oportunidades, ¿no? Se promueve el fortalecimiento de la identidad, la autoaceptación y el redescubrimiento del propósito vital. Incluso es sumamente importante, ¿no? El propósito vital, ¿no? El tener un plan de vida. ¿Para qué me voy a recuperar de una adicción? ¿Para qué voy a dejar de consumir si lo que sigue después del consumo quizás sea algo menos motivante, menos alentador que lo que tengo actualmente, ¿no? Entonces, si no tengo un proyecto de vida ambicioso, es muy probable que nunca se contemple en el usuario de sustancias el cambio, pues, ¿no? Porque van a preferir quedarse como están. Entonces, es muy importante también poder establecer un propósito de vida dentro de nuestro programa de tratamiento. Aplicaciones clínicas del enfoque humanista. No ve la adicción como una falla moral ni un simple hábito, sino como una respuesta a conflictos emocionales no resueltos, vacíos existenciales o una baja autovaloración. Se valora el significado personal que tiene la sustancia para el individuo. ¿Qué función cumple el uso de esta sustancia? ¿Es tu refugio? ¿Te permite controlar tus síntomas de ansiedad de repente? ¿Puedes escaparte de la realidad que vives, de los problemas que tienes en casa o de los problemas que tienes a nivel personal? ¿O sientes que ya no perteneces a este entorno y, por ejemplo, perteneces ya a ese entorno del consumo, ¿no? Por decirlo de una manera un poco dura, pero cierta, muchos de los usuarios dejan de pensar que son parte de sus hogares y ya ellos sienten que pertenecen a los huecos donde consumen, ¿no? Que esa es su vida, ahí ellos se sienten identificados, encuentran ese sentido de pertenencia, ¿no? Que no encontraron en su hogar de repente porque hubo demasiada falta de atención, ¿no? Entonces, conversar con estos usuarios sobre estos puntos también marca un éxito en el tratamiento, ya desde el enfoque humanista hablando. La intervención busca ayudar al usuario entonces a reconectar con los valores personales, descubrir un propósito más allá del consumo de la sustancia, retomar proyectos y vínculos significativos. Bien, entonces
tenemos 3 componentes que van a guiar nuestra intervención. Ya a estos componentes se les puede sumar, pues, las técnicas que hemos visto anteriormente. Bien, terminamos ahora con el punto de la terapia sistémica, ¿no? Y vemos la terapia humanista y vamos a entrar ahora al modelo de intervención de la terapia sistémica. Bien, un segundito, por favor. Ya. Bueno, la terapia sistémica es un modelo, digamos, uno de los últimos modelos de intervención en la psicología, ¿no? Y vemos cómo a partir de la terapia sistémica se puede tener ya un modelo basado en la teoría general del sistema, la cibernética y la pragmática de la comunicación, ¿no? En lugar de centrarse en el individuo como portador del síntoma, se enfoca en los procesos relacionales, entendiendo que el comportamiento sintomático cumple una función en el sistema familiar y es mantenido por dinámicas interpersonales disfuncionales. Bien. Y aquí viene este concepto que las adicciones son enfermedades familiares y la adicción no es netamente del usuario, sino que es un síntoma familiar. ¿Ok? La manera en cómo se comunica esta familia, que puede ser una comunicación incluso patológica, la manera en cómo se relacionan, ¿no? Hacen que uno de los integrantes de la familia, ¿no? Utilice una sustancia de repente como una solución a los problemas que se está teniendo en el entorno familiar. Bien. Luego vemos aquí que hay modelos orientados a la resolución justamente de estos problemas. Bien. Si hemos visto que el consumo de sustancias es la solución de un problema, pero que en la práctica, cuando analizamos el componente familiar, nos damos cuenta que obviamente esto está teniendo no una solución, sino está agravando o creando nuevos problemas, tenemos que enseñar a nuestro usuario y a su familia a encontrar soluciones diferentes al consumo de la sustancia que permitan aliviar estos síntomas que se están creando dentro de este sistema familiar. Y aquí vemos cómo el modelo estructural de Minuchin ve las adicciones como síntomas de desajustes en la organización familiar, especialmente en la jerarquía y fronteras entre subsistemas. Interviene reestructurando estas dinámicas. Bien, entonces nos tendremos que analizar cómo se relacionan, ¿no? Cada componente familiar y también cuál es la función que cumple y la expectativa que tiene esta familia dentro de otro sistema un poco más amplio que puede ser de repente el barrio. ¿Ok? Entonces vamos viendo por ahí, ¿no? Cómo conversan, cómo se comunican, cómo se relacionan, si son relaciones sanas o patológicas las que van teniendo, y también si están en un entorno, ¿no? Social, en un barrio, por ejemplo, donde las familias necesariamente adquieren, por ejemplo, poder, adquieren estatus mediante el consumo, por ejemplo, de alcohol, ¿no? Eso también es algo que se tiene que ir analizando dentro de la intervención si queremos utilizar un modelo de terapia sistémica. Además de ello, el modelo estratégico que considera que los intentos fallidos de resolver un problema agravan el síntoma, ¿no?
Usa intervenciones específicas y planificadas para interrumpir estas soluciones ineficaces. Entonces nos sentamos con la familia y vemos cómo hemos venido solucionando el problema del consumo de sustancias y vemos qué cosas ya no podemos seguir haciendo y de repente encontrar nuevas soluciones. No, es que cada vez que discutimos, el papá consume alcohol. Se duerme y ya, paró la discusión, al día siguiente todos estamos bien. Pero ya nos hemos dado cuenta que ya está consumiendo todos los días, porque todos los días tenemos problemas. Entonces, ahí sería importante hacerle entender a la familia cómo es que se estuvo dando la solución, pero también cómo esta solución está pudiendo agravar el síntoma del problema en real y proponer soluciones alternativas, las cuales obviamente tendrán que ser monitoreadas en su ejecución. Luego también vemos el modelo dentro de esta terapia sistémica, que es la terapia familiar breve estratégica, ¿no? Que es un modelo de intervención también diseñado para adolescentes, sobre todo con problemas de consumo. Se enfoca en la función del síntoma dentro del sistema familiar y en cambiar patrones de interacción. Bien, entonces, ¿cómo se va dando el síntoma? Que el síntoma puede ser de repente, ¿no? La desconexión del usuario porque no hay una resonancia afectiva en la familia y podemos empezar a diseñar patrones de interacción diferentes sin necesariamente atacar directamente el consumo de la persona, sino mejoramos las interacciones y vemos cómo el consumo comienza a disminuir. Bien, los modelos constructivistas, como el modelo centrado en soluciones, que se enfoca en lo que funciona y en generar pequeños cambios significativos, reconociendo excepciones al problema, ¿no? Aquí entonces nos centramos con las personas, con la familia y decimos, ok, cada vez que ocurre esto, uno de la familia termina consumiendo. Pero, a ver, ¿hubo algún momento en que no consumió y se dio una solución diferente al problema? Sí, ¿qué hicieron? Salimos de viaje, supongamos, o salimos a caminar, no sé, y con eso se alivió el estrés y ya la persona no consumió. Muy bien. Y luego lo que nosotros tenemos que centrarnos es justamente en esa excepción, ¿bien? En esa excepción. Y empezar a motivar a las personas a que realicen esa actividad más seguido cuando se presente el mismo problema. Entonces, vamos a poder nosotros distinguir, ¿no? Vamos a poder configurar a esta familia para que pueda centrarse su atención en aquellas excepciones, ¿no? En aquellos comportamientos excepcionales que tuvieron ante la presentación de tal problema. Y esas excepciones las vamos a tratar de motivar a que se sigan realizando porque obviamente son situaciones que producen una mayor salud dentro de la familia. Bien. El modelo estructural estratégico, ¿no? Que es la integración de los modelos anteriores y se trabaja mayormente, ¿no? Ha tenido resultados con evidencia científica para personas que tienen dependencia a opiáceos, ¿no? Eso ha arrojado los estudios, ¿no? Y luego los modelos conductuales y psicoeducativos que enfatizan la comunicación, el refuerzo positivo, el entrenamiento en habilidades y la educación de la familia. Útil sobre todo para prevenir recaídas, ¿ya? Entonces, aquí le sumamos al modelo conductual lo que es la psicoeducación. Bien. Actividad. ¿Están todos por ahí? A ver, quiero ver si están por ahí todos. Somos 14 personas. Por favor, puedan ponerme... bien.
Entonces, en las 11 personas que están por ahí, bien, Julián, ¿te encuentras por ahí o alguien de la organización? Hola, sí, es que estaba activando el micrófono, estaba hablando sin el micrófono. Ok, bien. Lo que vamos a pedir, Julián, es que puedan trabajar en esta última parte que nos queda más o menos 30 minutos. Nosotros hemos traído un caso clínico, ¿no? Que es el caso de Miguel, que creo que ustedes ya lo están viendo ahí. Queremos que puedan revisarlo en grupo, ¿no? En un grupo de 2 o 3 personas. A ver, ¿cuántos somos? Somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somos algo de 10. Podemos trabajar en grupos, 3 grupos de 3 personas, ¿no? Este casito, poder leerlo y contestar o realizar las actividades que se les ha presentado aquí, ¿no? Primero, detectar cuáles son los componentes clínicos del caso, ¿no? Ahí están detallados, solamente están para que los puedan identificar y resumirlos, y luego que puedan proponer un modelo de intervención de acuerdo a los modelos que hemos revisado hoy y qué estrategias usarían para poder abordar este casito, para luego en pareja, ¿no? Cada grupo va a escoger a su terapeuta y al paciente, poder hacer un play rolling, ¿no? Un juego de roles que nos permita al menos apreciar algunos componentes que se ha trabajado el día de hoy en la sesión. Bien, ahora, yo lo estoy proponiendo de repente realizarlo en estos 30 minutos, ¿no? Pero si ya el grupo considera de repente trabajarlo ya de manera, de repente, asincrónico, ¿no? Y presentarlo la siguiente semana, también no habría problema, ya depende de cómo nos organicemos, ¿no? Para mí lo ideal sería que lo puedan trabajar en estos 30 minutos y poder verlo en la clase de hoy, pero también va a depender de lo que diga el grupo, ¿no? En el caso personal mío, en este momento yo me encuentro conduciendo. Me quedaría un poquito difícil leerlo, pero sí sería importante trabajarlo hoy y obviamente desarrollarlo hoy en el transcurso de estos 30 minutos. Obviamente, si el grupo considera que lo pueden hacer asincrónico, usted sabe que la mayoría que haga votaciones se decide. Bien, Entonces, entonces escuchamos al grupo. en el chat de repente lo hacemos asincrónico o usamos los 30 minutos. A ver, son dos opciones, hoy o después. Ahí en el chat pongan si están de acuerdo que sea hoy, ponen hoy, y los que no estén de acuerdo ponen después, y ahí hacemos el conteo de votos, y si no, ya lo dejaríamos un tiempo para algunas preguntas de repente y terminaríamos la clase hasta la siguiente semana. Estamos empates.
Bien. Lo que podemos ir haciendo es de repente, si tuvieran alguna pregunta o duda, Sí, Frank. sobre la exposición del día de hoy para poder ir resolviéndolo, ya que por mayoría el caso va a quedar para trabajarlo luego y ustedes lo puedan presentar en la siguiente semana. Te escucho, Heikel. Sí, a ver, mira, mi pregunta va un poco. Había una de las, ahorita no tengo en qué diapositiva se encontraba, pero hablaba de respeto al ritmo del usuario, ¿ya? Su narrativa y el sentido personal del cambio. Cuando hablamos de ritmo de respeto del usuario, muchas veces nos encontramos también con esto de los rasgos de personalidad, ¿ya? Yo tengo una, un cuestionamiento, no un cuestionamiento, una consulta. En cuanto a esto, por ejemplo, tenemos casos de chicos con un rasgo narcisista bastante elevado. Sabemos que son chicos que buscan una constante aprobación, una constante, bueno, halagos y demás. También sabemos que un poco para frenar este tipo de conductas, debemos también ponerle límites a sus propios discursos, ¿no? Porque todo es hablo de mí, de mí, de mí, de mí. Cuando entramos con este tipo de, bueno, en realidad con esta línea ya de abordaje, ¿es saludable o no es saludable en este caso, según tu punto de vista? Esto de cortar patrones, poner límites, frenos a estos patrones de conducta que se desarrollan con esta personalidad específica, ¿no? De, de un rasgo elevado de narciso, digamos. Claro. Si Vale aquí, nosotros... perdón, tal vez no la termine bien la película. La pregunta, ¿vale aquí el poder no eludir o evadir, pero sí hacer una pausa en el respeto del ritmo del usuario, porque también sabemos que estos usuarios, por ejemplo, tienen la tendencia incluso a atropellar a otros, ya que tienen otro tipo de rasgos de personalidad. Entonces, absorben los grupos, absorben todo lo que hay prácticamente en la estructura de tratamiento, ¿no? ¿Me explico? Claro. Claro, entonces tú me estás hablando de, obviamente, del tratamiento dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de una comunidad terapéutica, ¿no? Claro, Exactamente. entonces, una de las cosas, sí, o sea, hay algo que no se puede, digamos, modificar tan rápido, que es la naturaleza de cada persona, ¿no? Como tú explicabas, muy aparte de la naturaleza, ya ahí estamos hablando de trastornos, ya, ¿no? De personalidad narcisista, ¿no? Y en ese caso puntual, ¿no? De estos trastornos, y también bajo la modalidad y el entorno en el que viven, que es una comunidad terapéutica, tienen que ellos autorregularse, ¿no? De acuerdo a las normas y reglas que establece esa microsociedad en la que se están desempeñando. Entonces, obviamente que quizás, y yo siempre digo, que una de las cosas que más me llama la atención a mí dentro de las comunidades terapéuticas es cómo es que están tan centrados en controlar el síntoma del consumo de sustancias en una situación, en un contexto de abstinencia, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque obviamente en una comunidad terapéutica la gente ya no consume,
¿verdad? Pero la preocupación mayor está en el control del consumo. Ujú. Eso es un poco un paradigma, ¿no?, que hay dentro de las comunidades terapéuticas. Pero cuando ya hablamos de personas que tienen que llevar un proceso en esa modalidad, estamos hablando de que lo que nos está preocupando en ese momento no es el consumo de las sustancias, porque no lo van a hacer, sino de sus rasgos de personalidad. Y el trabajar con sus rasgos de personalidad involucra justamente el compromiso del consultante y la propia motivación de él de querer trabajar en esos cambios, ¿no? Ahora, si las personas no están comprometidas, no tienen un compromiso rápido, no tienen una motivación rápida, lo mínimo que se les puede pedir es que se muevan dentro de esa micro sociedad respetando las normas y reglas de la propia micro sociedad, ¿no? Entonces, es importante motivarlos a ellos. Ahora, como terapeutas, vemos cómo esta patología puede, de cierto modo, desestabilizar a toda mi microsociedad. Ujú. Y hay personas que se van a ver bastante afectados, como de repente son las personas inhibidas, ¿no?, socialmente, que es lo que tú manifiestas. Está bien, pero también esa persona que es inhibida socialmente también tiene el reto de aprender a convivir con ella. Exacto. Entonces, es ahí. Mientras que unos van trabajando en el componente de no llamar toda la atención, otros tienen que trabajar en el componente de no dejarse quitar la atención que se merece, Ujú. ¿no? Y ahí entra un poco esa dinámica, ¿no?, de decir lo bonito del trabajo de la comunidad, porque Ujú. podemos encontrar, ¿no?, en nosotros lo que a nosotros nos falta y empezar a trabajar en ello, ¿no? Pero a partir de las normas y reglas, creo que se podría establecer una alianza terapéutica con estas personas, que no están en función de decirle, ya no vas a consumir, porque no lo van a hacer, porque están en la comunidad. Pero mi alianza terapéutica contigo está en la función de poder respetar los tiempos de las otras personas y hacer que él se dé cuenta de eso, Ujú. ¿no? Nuestro consultante. Te escucho, Heikel. Realmente bueno, es muy amplia tu respuesta y te la agradezco, ¿ya? Porque en ese enfoque vamos. Pero en este caso específico, digamos, la pregunta es si a nosotros un poco trabajar, porque incluso hasta la alianza terapéutica es bastante conflictiva con este tipo de rasgos de personalidad, ¿ya? O trastorno, porque este muchacho ya, al que me refiero, bordea, ¿ya?, el trastorno de personalidad. Sin un diagnóstico del psicólogo de esto, pero sí, si lees el informe, es así. Y la alianza terapéutica es un poco difícil de lograr con este tipo de rasgos, y más con este muchacho que específicamente. Pero mi temor está en que las diferentes estrategias que utilizamos a veces para un poco ayudarlo o contener ya los síntomas de este rasgo, ¿no? Estas conductas difieren un poco con lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Con el respeto al ritmo del usuario, ya, su narrativa y su sentido personal del cambio. Porque muchos, o este chico, por más que incluso manifiesta, y no solo lo manifiesta, creo que ha demostrado en la permanencia en la misma comunidad terapéutica y demás, que ha tenido logros en el tratamiento. Pero sin embargo, esta situación a él le genera mucho conflicto porque es muy rechazado incluso por la microsociedad ya de la misma comunidad terapéutica. Mi pregunta es si, con esta respuesta que tú me has dado, es si tú crees que al seguir con estas estrategias de no solo contención, sino de moderación y de regulación de la conducta de él, estamos ayudándolo también a él.
No sé si de alguna forma, obviamente, esto le ayuda a él a ver la realidad de que él no está solo en la vida, ¿entiendes? A poder comprender que existe el otro, ¿ya? Pero aquí bueno, en cuanto a esta terapia, ¿ya? ¿Realmente lo estaremos ayudando o el chico puede estar reprimiendo también, de que es una opción, para poder no ser rechazado, digamos, dentro de la comunidad terapéutica? No sé si me entiendo. Ujú. Sí, creo que es un caso muy particular, ¿no? Es un caso donde en el narcisismo, pues, hay muchas cosas que nos debemos replantear, ¿no? Y de repente, desde la propia, desde nuestro propio ser, desde lo que nos hace sentir un consultante así, ¿no? Creo que sí podemos nosotros aún, a pesar de todo, mantener este principio de la terapia humanista, que es el ritmo del paciente, ¿no? A pesar de que tenga estas características de personalidad, creo que no podríamos, si es que vamos a usar un enfoque humanista, ¿no? No podríamos obviar esto, ¿no? No podemos obviar su narrativa, no podemos obviar su sentido personal de cambio, ¿no? Porque de repente, y tampoco vamos a poder obviar el ritmo que él marca en el tratamiento, ¿no? Creo que si utilizamos este enfoque, si queremos, estamos decididos, ¿no? Y queremos realmente empezar a utilizar estas herramientas de la terapia humanista, no podemos obviar lo que se denominan principios de esta terapia, porque ya no sería un modelo de tratamiento humanista, sería cualquier otra cosa menos un modelo de tratamiento humanista, ¿no? Entonces, el modelo de tratamiento humanista de repente propone hacer cosas y nosotros decimos que no nos puede servir. Ok, pero tenemos la libertad de repente de poder elegir otros modelos de tratamiento. Pero si vamos a enfocarnos en querer utilizar el modelo humanista, sí tenemos que basarnos en los principios, ¿no? Entonces sí tenemos que respetar, sea quien sea, si sea un narcisista, un consumidor, un paciente con esquizofrenia o una persona con problemas menores. De todas formas, tenemos que mantener estos principios para poder nosotros respetar el modelo terapéutico. Bien, si el paciente avanza o no avanza en el tratamiento, o avanza lento en el tratamiento, es una situación propia del paciente. Y tenemos que aprender a respetar ello, pues, ¿no? Ese es un poquito el reto terapéutico de quienes trabajan este modelo humanista, ¿no? Gracias, hermano. Muchas gracias. Ok, Concepción, te escuchamos. Buenas tardes. Estaba escuchando atentamente cada una de las estrategias y las metodologías para el tratamiento terapéutico y me surge una pregunta en relación que, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder desarrollar la motivación en un adolescente que no llegó a un consumo problemático, pero sí tiene un consumo frecuente, y cómo se debería abordar al mismo dentro de lo que es un tratamiento ambulatorio intensivo? Es decir, no en comunidad terapéutica, no en un centro de tratamiento de internamiento, sino más bien en el ambulatorio. Entonces, de acuerdo a su experticia, doctor, ¿qué sugeriría o cómo podríamos trabajar el tema de motivación con este grupo de adolescentes? Gracias. Sí, mira, incluso ahí ya he puesto en la presentación la herramienta que debes trabajar, ¿no? Entonces, creo que desde la terapia cognitivo-conductual vemos que hay un componente clínico que nos permitiría trabajar la motivación, tanto a nivel individual como grupal, y es la entrevista motivacional, ¿no? La entrevista motivacional en realidad es un método que hay muchos componentes que revisar dentro de este método, ¿no? Hay material también bastante disponible en la red, ¿no? En la web,
sobre este componente, ¿no? Que es la entrevista motivacional. Hay varios libros sobre las técnicas que uno debe emplear, pero bueno, digamos que lo principal son estos 5 principios, que es expresar empatía, crear las discrepancias, evitar la discusión, manejar la resistencia y fomentar la autoeficacia, ¿no? A partir de trabajar estos componentes con el grupo que me mencionas, ¿no? De acuerdo a cómo se te está brindando aquí la información, vas a lograr que estas personas obviamente pues empiecen a encaminarse dentro del modelo trasteórico del cambio, ya que la entrevista motivacional apunta justamente a que las personas puedan pasar de un estadio precontemplativo, donde no son conscientes de la enfermedad ni de los daños que le puede ocasionar, a un estado consciente de que acepten el consumo de una sustancia o el uso de una sustancia como algo perjudicial para su vida, ¿no? Y que luego busquen ellos sus propias alternativas de solución y pongan en práctica aquellas soluciones que han establecido para poder abandonar, ¿no? El consumo de una sustancia. De acuerdo a lo que tú me manifiestas, no tanto por los problemas presentes, sino más bien por las consecuencias futuras que podría ocasionar el seguir manteniendo esta conducta de uso de sustancias, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Bien. Igual aquí vamos, me parece, a dejarle el material, ¿no? Vamos a dejarle el material a Olprat para que también puedan ustedes revisar. Esto es bastante general, pueden profundizar. Acá está el caso también, está la práctica. Creo que ya la presentarían de manera individual, ¿no? Ya que durante la semana es un poco complicado que puedan reunirse, pero sí sería importante, ¿no? Que pasemos a la parte práctica durante la semana, ustedes puedan desarrollar esta actividad, ¿no? Sí, señor. Aquí está la actividad, está el caso, ¿no? Y corresponde qué es lo que tienen que hacer, y al final está también las referencias, ¿no? Ustedes pueden también acceder a este material, pueden ir, ¿no? Acá está los links, pueden acceder para que tengan una revisión más amplia de lo que se ha hablado el día de hoy y puedan obviamente pues mejorar un poco esos aspectos, ¿bien? Entonces, si no hubiera más preguntas, Julián, gracias por la invitación nuevamente, ha sido un gusto trabajar con este grupo, estaríamos dispuestos también a cualquier otra invitación que nos hagas, ¿no? Para poder seguir apoyándote, aportando en función al conocimiento, ¿no? Y la intervención de esto que nos flagela a todo el mundo, que son el consumo de sustancias, ¿no? A nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, ULPRAT International ONG, le agradecemos al licenciado Fran Díaz Márquez por su magistral clase y presentación la tarde de hoy. Muchísimas gracias le envían, doctor, por acá desde Colombia. También Silvia Núñez le está enviando un saludo especial. Y a las personas que se conectaron hoy, los estudiantes del curso, algunos se excusaron por chat interno, están trabajando aún. Las doctoras de República Dominicana no se conectaron porque andaban solucionando un caso, y algunas personas de México que trabajan en este momento, que la semana pasada estuvieron conectadas, hoy no alcanzaron porque tenían un turno sí y un turno no, y hoy les tocó el turno sí. Un saludo muy especial y un abrazo para todos los miembros del grupo. Doctor Fran, muchísimas gracias como siempre, tenerlo en cuenta usted y que nos tenga en cuenta nosotros para este tipo de actividades. Y claro que sí, yo lo voy a llamar esta semanita que viene para que hablemos del Congreso, doctor. Ya, no hay problema, estamos para poder apoyarte, Olprat. Muchísimas gracias a todos. El programa quedó grabado. Cuando lo suba al grupo de WhatsApp y se lo envío al personal del doctor Frank. El material didáctico lo estaremos difundiendo este fin de semana o ya el lunes
las diapositivas por el grupo de WhatsApp también, que hay un grupo única y exclusivamente para este grupo de clase. Una feliz tarde para todos, un feliz fin de semana y un feliz puente, porque vienen puentes festivos seguidos acá en Colombia y en algunos países de Centro y Suramérica. Ok. Listo. Un gusto y gracias por la invitación. Me despido. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes con todos.